¿Viste tú cuando en la cruz murió? ¿Viste tú cuando en la cruz murió? Hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo. ¿Viste tú cuando en la cruz murió? San Juan, capítulo 19, versículo del 17 al 27. Así fue como se llevaron a Jesús, cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gogota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio a Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además, estaba escrito en hebreo, latín, griego. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy el Rey de los judíos. Pilato contestó: lo que he escrito está. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza, arriba a abajo, sin costura ninguna, se dijeron: no la rompamos, echémoslas más bien a la suerte, a ver a quién le... Así se cumplió la escritura que dice: se repartirán mi ropa y echarán a la suerte mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofas, y María de Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Jesús está colgado en la cruz. Él fue crucificado. Los soldados que crucificaron a Jesús dividieron 4 piezas del manto de Jesús. Luego le quitaron su túnica, la ropa interior, a Jesús, y echaron suertes sobre ella para ganarla. Finalmente Jesús está desnudo. El Dios Altísimo fue colgado de una madera con la forma del pecador más vergonzoso. Cuando Jesús fue crucificado, Juan fue el único que quedó hasta el final de los 12 discípulos. La Biblia lo describe como discípulo amado, discípulo querido.
Jesús le confió a su madre, luego Juan la recibió en su casa. Nos enseña mucha que aparte de Juan, solo las mujeres quedaron bajo la crucificación de Jesús. Los discípulos todavía no conocen a Jesús correctamente hasta ese momento. Ellos temían que arrestaran a Jesús y que serían como él cuando lo crucificando. No tenían otros planes para Jesús. Ellos no tenían ningún plan. Solo se alejaron del miedo. Sin embargo, las 4 mujeres estuvieron junto a Jesús. Estaban la madre de Jesús, María, y una tía y otros 2 Marías. Tenemos duda y pregunta. ¿Ellas no tendrían miedo como discípulos hombres? ¿Ellas no estarían asustados como los discípulos? Podemos entender el caso de la madre y la tía de Jesús. Ellas eran familia. Familias se pueden quedar para el final, hasta el final. Pero, ¿qué pasa con las otras 2 Marías? ¿Ellas no tendrían miedo? Quizás, como Pedro, ellas tenían miedo. Como otros discípulos, es posible que hayan querido esconderse. Si tenían miedo, ¿cómo podrían vencer ese miedo? Ellas, ¿cómo pueden vencer este miedo? Recordamos a Jesús visitando a María Magdalena en San Lucas capítulo 8. Entonces ella fue poseída por 7 demonios y Jesús la sanó. Las mujeres en los días de Jesús permanecían a una estatura más bajo que los hombres, nivel más bajo. Y los hombres no se relacionaban con la vida de las mujeres. Sin embargo, Jesús resolvió problemas de ellas. No solo eso, sino que también se compadeció de sus vidas. Aunque los escritos de la Biblia se refieren principalmente a los 12 discípulos, en muchos textos podemos encontrar que muchas mujeres siguieron a Jesús y participaron en el ministerio de Jesús y los apóstoles y las iglesias. Ellas también tenían miedo con Jesús y sin Jesús, pero lo esperaron aceptando el corazón de Jesús y uniéndose a su ministerio de Jesús, ministerio de los apóstoles. No todas tenemos que ser mujeres para superar nuestros miedos como María. No podemos ser mujeres todos hombres. Sin embargo, si tenemos un corazón que puede abrazar a los demás ampliamente, como Jesús, que comprende y acepta el corazón de los demás, como las mujeres con una falda muy ancha, podremos comprender la cruz de Jesús más profundamente. Ser crucificado es aterrador, es muy terrible. Es vergonzoso ser castigado, colgado de la madera. Es una pena estar desnudo y levantado frente a la multitud. Sin embargo, debemos comprender por qué se vio obligado a hacerlo, cumplirlo. Si es difícil sentir empatía con él, deberíamos intentar estar con él. Intentar estar con Jesús. Entonces, su mente, su corazón resonará con nosotros.
tendremos su corazón en nuestros corazones. Jesús está en la cruz. ¿Tú, dónde estás? ¿Estás a su lado o te escondiste de miedo? Sí, nosotros escondemos siempre. Sin embargo, recuerde que la cruz es el castigo de muerte para los que no creen, pero es la verdadera vida y el símbolo de la victoria para los que siguen a Jesús y lo esperan. Y sobre todo, recuerda a Jesús que vino a ti. Piense en Jesús que vino a ti en la oscuridad y el miedo. Recuerda a Jesús por perdonar tus faltas y transgresiones. Mira a Jesús, escuchando tu voz y tu llanto, que Jesús fue crucificado por ti. Jesús fue crucificado por ti. Vivamos hoy con Jesús. Hoy es el día 32 del Cuaresma. Oramos. Dios, miramos a Jesús en la cruz. Miramos a Jesús clavado, crucificado. Su sangre cae sobre mis manos. Su sangre moja mis pies. Me doy cuenta de que el dolor de Jesús es para mí. Miro a Jesús que tomó mis pecados y transgresiones. Como Jesús que todavía está a mi lado, quiero quedarme con Jesús. Por favor, ayúdanos. Oramos en el nombre de Jesús en la cruz. Amén. Declaro lealtad a Dios con todo mi ser, proclamaré, guardaré sus leyes, siendo fiel. Declaro lealtad a Dios. Declaro lealtad a Dios. Con todo mi ser proclamaré, guardaré sus leyes, siendo fiel. Declaro lealtad a Dios. Declaro lealtad a Dios. Con todo mi ser proclamaré, guardaré sus leyes, siendo fiel. Declaro lealtad a Dios. Amados hermanos y hermanas, hoy en día meditemos en Jesús en la cruz. Pensamos las mujeres que se quedaron con Jesús. También esperamos quedarnos con Jesús. Segundo, oramos por los mayores de nuestra congregación, Altísima Voluntad. Oramos por su fe y por su salud. Dios está con nosotros. Bendiciones, bendiciones.